El Silmarillion, la historia de Turin Turambar. Resumen de Turin Turambar. Cuando Hithlum fue ocupada por los orientales, Morwen, la esposa de Húrin, al que Morgoth tenía secuestrado en Angband y le había echado una maldición, envió a su hijo Turin al reino de Doriath, al cuidado del rey Thingol, aunque ella no quiso ir por orgullo. Entonces Morwen siguió viviendo en Hithlum junto con su hija Nienor, que no llegó a conocer a su hermano. Thingol cuidó a Turin como su propio hijo, pues su actitud hacia los hombres había cambiado tras el paso de Beren por Doriath. Turin llegó a adulto y luchó como un gran guerrero en las fronteras del reino. Se hizo muy amigo de los dos grandes capitanes de Doriath, Mablung y sobre todo de Belek Cuthalion. No obstante, un día tuvo una discusión con el elfo verde Saeros, consejero del rey, quien se burló de su condición de hombre. Turin lo hirió lanzándole un vaso, y al día siguiente, cuando el elfo quiso vengarse y matarlo, acabó siendo perseguido por Turin y se cayó por un desfiladero y murió. Entonces Mablung le aconsejó que se sometiera al juicio del rey, pero Turin, por miedo, huyó del reino. Incluso cuando el rey Thingol supo lo que había sucedido y perdonó a Turin, aún así este no quiso volver a Doriath. Lo supo porque así se lo contó su amigo Belek cuando lo encontró. Turin se había unido a una banda de proscritos que atacaban indistintamente a amigos o a enemigos de Morgoth, aunque esto cambió después con Turin y Belek formando parte de la compañía. Pues Belek no quiso abandonar a su amigo y le pidió permiso al rey Thingol para ir con él y protegerlo. Thingol le dio a su capitán, Anglakel, una espada negra forjada por Eol, el elfo oscuro, con el hierro de un meteorito, y también lembas. Belek se unió a la banda de Turin cuando los encontró en su nueva guarida, en Amon Rud. Este era el hogar de los enanos mezquinos, un antiguo grupo de enanos expulsados de sus hogares. De hecho, fueron los primeros enanos que se encontraron con los elfos, y estos les daban caza por creer que eran animales salvajes. Dejaron de hacerlo cuando conocieron a los enanos de Nogrod y Belegost y se dieron cuenta de que pertenecían a la misma raza. Y aunque esto no sentó muy bien a los enanos de la Seret Lindon, las dos razas iniciaron una alianza comercial. Pero ahora los únicos enanos mezquinos que quedaban eran Mim y sus hijos Ibun y Kim. Para que no lo mataran, Mim había accedido a resguardar a los proscritos en su guarida escondida en Amon Rud. Pero al llegar allí, su hijo Ibun lo llevó hacia el cuerpo de su otro hijo, Kim, que había muerto accidentalmente por una flecha de los proscritos. Empezó a llorar y a arrancarse la barba, y entonces Turin, como compensación por la muerte de su hijo, le prometió que si alguna vez ganaba fortuna, le daría una recompensa en oro. Entonces Mim se lo agradeció y les permitió vivir con ellos. Un día, Mim fue capturado por los orcos y para que no lo mataran traicionó a sus compañeros. Entonces todos los proscritos fueron muertos y a Turin se lo llevaron vivo. Pasada la matanza, Mim se acercó a los cuerpos caídos, pero vio que Belek aún vivía e intentó matarlo él mismo porque siempre lo había odiado. Pero Belek se incorporó y lo hizo huir. Belek estaba herido, pero siguió el rastro de Turin. En Taurnofuin se encontró con Windor, quien había sido hecho prisionero tras la Nirnaeth Arnoediad y ahora había logrado escapar. Windor ayudó a Belek en su misión. Llegaron al campamento de los orcos y por la noche se llevaron a Turin, que estaba inconsciente. Entonces actuó la maldición de los hijos de Húrin, porque cuando Belek sacó la espada Anglakel para cortar los grillos que sujetaban a Turin, la espada se deslizó e hirió a Turin en el pie. Entonces este se despertó sobresaltado y creyendo que lo atacaban, cogió la espada y mató con ella a su amigo Belek. Por el resplandor de un relámpago vio Turin la cara de Belek y se dio cuenta de lo que había hecho. Tan terrible fue su cara que Windor se echó por tierra y no quiso alzar la vista. Al fin lo enterraron y Windor se llevó a Turin a Nargothrond, y allí vivió y se convirtió en un gran capitán, esgrimiendo la espada negra Anglakel. Allí mantuvo en secreto su identidad y se llamó Mormegil. Finduilas, la hija del rey Orodreth, se enamoró de Turin, y Windor se enfadó,
porque él y Finduila se habían amado antes de la Nirnaeth Arnoediad. Entonces discutieron y Windor le reveló su identidad a Finduilas, lo que enfadó a Túrin. En esos tiempos los elfos de Nargothrond dejaron de ocultarse y de atacar en emboscadas furtivas como llevaban haciendo desde hacía años, y por consejo de Túrin empezaron a librar batallas a campo abierto, y además construyeron un puente sobre el Narok para mejor transporte de las armas. Por ese tiempo llegaron a Nargothrond 2 elfos enviados por Círdan, revelando que al carpintero de barcos se le había aparecido Ulmo, señor de las aguas, y le había encomendado que comunicara a los elfos de Nargothrond que debían destruir el puente y ocultar su fortaleza, o sería su perdición. Pero Túrin, ahora orgulloso e inflexible, no quiso ceder. Poco después volcó Morgoth sus fuerzas sobre Nargothrond y envió al padre de los dragones, Glaurung. Orodred fue muerto en la batalla de Tumjalad, y todo el poder de los elfos de Nargothrond fue destruido. También Windor murió en brazos de Túrin, y antes de morir le encomendó que salvara a Finduilas. Túrin fue deprisa a la ciudad, pero fue interceptado por Glaurung, quien lo hechizó, y le hizo ir hacia Hithlum en busca de su madre y su hermana. Pero Nienor y Morwen por ese tiempo habían huido de Dorlomin y se habían refugiado en Doriath. Túrin llegó a Dorlomin y entró en casa de Broda el Oriental, que había desposado a Aerin, pariente de su padre. Entonces se enteró que Morwen y Nienor habían huido a Doriath, y de repente cayó en la cuenta del hechizo del dragón, y de la rabia mató a Broda y huyó. Entonces decidió que no iría en busca de su madre, pues arrojaba una sombra donde quiera que fuera, y buscó a Finduilas. Llegó a donde se refugiaban los hombres de Brethil, liderados ahora por Brandir el Cojo, pues su padre Handir fue muerto por los orcos. Allí le revelaron que la doncella elfo había muerto y le mostraron su túmulo. Túrin decidió quedarse con los hombres de Brethil, y allí fue conocido como Turambar. Pero corrió el rumor en Doriath que Túrin aún vivía, y Morwen, enloquecida, fue a buscarlo. Con ella fue Mablung y muchos escuderos, y Nienor fue con ellos disfrazada de soldado. Pero el dragón Glaurung salió a su encuentro, y los soldados huyeron y se perdieron, y por fin el gran gusano se vio enfrente de Nienor, y la hechizó, haciéndole olvidar todo sobre su vida. La encontró Mablung, y aunque ella no hablaba, la cogió de la mano y fue con él. Pero sucedió que fueron atacados por los orcos, y ella huyó despavorida, rasgándose los vestidos con las ramas hasta quedar desnuda. Nienor vagó sin rumbo y en medio de una tormenta. Túrin la encontró en el túmulo de Finduilas, pero ella no podía recordar nada, ni siquiera cómo se llamaba. La llevó a Brethil y allí vivieron juntos. Él le puso el nombre de Niniel, y se enamoraron, aunque Brandir también la amó. Túrin le prometió a su hermana que no iría nunca a la guerra, y entonces se casaron. No obstante, hubo un momento en que tuvo que volver a esgrimir a Anglakel, porque los orcos acechaban a los Haladin en los bosques. Supo entonces Glaurung dónde estaba Túrin, pues corrieron los rumores de nuevo acerca de la espada negra. Hacia allí fue el dragón, arrasándolo todo. Decidió entonces Túrin ir a dar muerte al gran gusano, y solo lo acompañaron 2 hombres, Dorlas y Hunthor. Poco después, Niniel no pudo soportar la separación de Turambar y marchó tras él, y con ella fue también una gran compañía. Y al no poder Brandir disuadirles, marchó con ellos. Encontraron al dragón en las altas orillas del Narok, pero tenían que cruzar el río por una estrecha pero peligrosa garganta. Dorlas no se atrevió y se volvió, pero Túrin y Hunthor lo cruzaron, y antes de salir del río subiendo por el precipicio, el dragón se movió acomodándose, y una roca le cayó a Hunthor, matándolo. Entonces Túrin subió el precipicio y le clavó la espada al dragón hasta la empuñadura. Este gritó y escupió fuego, pero cuando Túrin sacó la espada, del cuerpo manó sangre negra que le quemó las manos y lo envenenó, dejándolo inconsciente. Entonces llegó Nienor a donde estaba el dragón, ya que había oído los gritos. Llegó en los últimos momentos de vida de Glaurung, y éste levantó el hechizo y se lo reveló todo antes de morir. Y supo entonces ella que su marido Turambar era su hermano Túrin.
Horrorizada, Nienor se arrojó al río y murió. Pero Brandir lo vio todo, y cuando llegó al campamento de la compañía, contó que Glaurung, Túrin y Nienor estaban muertos. Túrin apareció entonces porque se había despertado, y Brandir le reveló que Nienor estaba muerta y que ella era su hermana. Pero Túrin, encolerizado y acusándolo de mentir, le dio muerte y se fue. Sucedió entonces que Túrin se encontró con Mablung y le contó que había matado al dragón. Le preguntó sobre Morwen y Nienor, y el capitán le reveló lo que había sucedido, que Nienor había caído en un hechizo y se había extraviado. Así supo Túrin que el destino de la maldición lo había alcanzado, y que Nienor era su hermana, y que había matado a Brandir injustamente. Entonces huyó y sacó la espada Anglakel, fijó su empuñadura en el suelo y se arrojó contra ella, dándose muerte. Su cadáver fue encontrado por Mablung y su compañía, y levantaron un túmulo para Túrin. Allí en runas élficas escribieron Túrin Turambar, Dagnir Glaurunga, y debajo escribieron también Nienor Niniel. Aquí concluye la octava parte del resumen del Silmarillion. En la novena parte se hablará de la ruina de Doriath.